a todos, bienvenidos. Vamos a hablar de un spoiler para el episodio final de la serie Mia Revenge Law. Antes de llamar, Wu respiró hondo. El padre de Chechen abrió la puerta mirando a Chechen y el rostro de Wu, quien asintió cortésmente. Tío, tía, vine a visitarlos, dijo el joven Wu con una sonrisa. La madre de Chechen forzó una sonrisa. Es suficiente con que nos visites. No podemos aceptar esas cosas. No es fácil para ti ganar dinero. Estos son cosas para personas mayores. No puedo usarlos y los devuelvo, dijo Wu. Entonces, llévalos de vuelta para honrar a tus padres, dijo la madre de Chechen, olvidando que los padres de Wu habían fallecido. Ya los visité hace unos días, dijo el joven. Al ver que Wu estaba a punto de dejar los regalos, se apresuró a negarse. Estas cosas parecen caras. Si no hay nada más, devuélvelos. Nos sentiremos mal si nos quedamos con eso. Pero Wu siguió sacando algunos recibos. Mira, no se pueden devolver, tía, le insistía a la madre de Chechen. Están en el estudio, tengo algunos pendientes. Mientras tanto, dijo el padre de Chechen. La empleada trajo una bandeja de frutas y le invitó a comer a Wu. El joven asintió con cortesía. Muchas gracias, dijo. La madre de Chechen miró fijamente a Wu, dejando escapar un suspiro. Si tan solo ellos dos no tuvieran un tipo de romance, ella le estaría infinitamente agradecida a ese joven, y quizás lo hubiera adoptado como ahijado. Era muy educado, pero al saber la conexión sobre sus sentimientos cambiaron repentinamente. Soy honesta, ¿cuánto gastaste? Te devolveré cada centavo, dijo la madre de Chechen, mientras Wu le restaba importancia. Somos familia. Hablar de dinero no es muy adecuado, dijo el joven. La palabra familia hizo que la otra persona se quedara congelada. Justo cuando recuperaba la compostura, Wu levantó una manzana y se lo iba a comer. ¿Dónde compraste esta manzana? Es muy crujiente y muy dulce. En el pequeño supermercado en la entrada del vecindario. ¿Y cuánto está el kilo? 50. Los ojos de Wu se abrieron de par en par. ¿Tan barato? La última vez compré manzanas, casi $10 la libra, y ni siquiera estaban tan crujientes. Se giró hacia Chechen y le dijo, vamos a comprar algunas en el camino de regreso. Chechen asintió. Los tres conversaron en la sala. La madre de Chechen le preguntaba sobre la detención, y antes de que se dieran cuenta era hora del almuerzo. La niñera llamó a la puerta, entró con permiso e informó a la madre de Chechen que todo estaba listo. ¿Por qué no te quedas a almorzar?, ofreció cortésmente la señora. Dijo, y justo la empleada dijo, lo siento mucho, solo preparé 3 platillos. Olvidé que teníamos un invitado. Era obvio que la empleada lo había hecho a propósito, y no había necesidad de adivinar de quién había sido la idea. ¿En serio? ¿Cómo pudiste no preparar algo para esa persona? Deme un momento, prepararé otra porción, dijo la empleada. Después de decir eso, la madre hizo una pausa, deliberadamente esperando que Wu dijera que no se quedaría, pero efectivamente habló y cortésmente dijo, no se preocupen, compramos algo de comida y bebidas para compartir con todos ustedes. Dicho eso, Chechen sacó una bolsa de la mochila lleno de varios recipientes. Alimentos básicos, platos fríos, suficiente para 3 o 4 personas. Wu y Chechen llevaron las bolsas al comedor, frente al padre de Chechen. Vaciaron los recipientes, creando un abundante banquete. Gracias por su cálida hospitalidad, dijo el joven. Dicho eso, finalmente se sentó frente al padre de Chechen. El padre de Chechen, quien se había enfurecido innumerables veces, ya ni siquiera sabía lo que era sentir la ira. Estaba empezando a creer en la teoría que había hecho su hija, que finalmente Chechen y Wu podrían ser una pareja hecha en el cielo. Durante la comida, la empleada había preparado solo 3 tazones de gachas. Chechen le dio el suyo a Wu, diciendo, este es súper nutritivo, cómelo todo. Wu tomó 2 sorbos, lo encontró demasiado rico y se lo devolvió a Chechen. Demasiado grasoso, no puedo comer más. Toma unos sorbos más, has perdido demasiado peso. Será mejor que lo recuperes en los próximos días, le dijo Chechen. Wu comió un poco más a regañadientes. Luego se rindió, dejó el tazón a un lado y fue por los platos. Solo entonces Chechen tomó las gachas sobrantes y las terminó en unas cuantas cucharadas. La madre pudo ver esa escena, y al ver eso nunca había visto a su hijo comer sobras, y mucho menos de otra persona. Sin embargo, ese momento se sintió tan natural, no como un espectáculo. Era algo de la vida cotidiana. Luego de la cena, finalmente empezaron a aceitar un poco a Wu. Tuvieron otra cena familiar. Luego de allí, Chechen y Wu decidieron visitar a alguien. Padre, madre, yo les traigo a mi esposa. Cuando escuchó la palabra esposa, lo miró en secreto y no dijo nada. He tenido muchas cosas buenas que contarles últimamente.
Mi empresa ha reanudado sus operaciones y el proyecto se ha reiniciado. La vieja casa ha sido recomprada. Mi esposo y yo ya hemos sido aceptados en la casa familiar. Sus padres también me reciben con mucho agrado. Lo que más me alegró fue que tendríamos un hijo. Puede que no se parezca a mí, pero su carácter debería reflejar el mío. Tras decir eso, Wu se giró hacia sus padres y miró a Chichen. ¿No tienes algo que decirle tú también? Chichen se agachó en silencio, sacó una foto de su bolso y acercó una esquina a la llama. Madre, padre, no necesito una dote. Voy a quemar nuestra foto de bodas para ustedes. Si creen que es buena, solo sientan. Wu pensó que era una foto inadecuada, así que quiso detenerla a Chichen. Pero finalmente no era eso. Era una foto que había tomado Chichen a escondidas cuando ellos dos estaban juntos. Fue en ese momento que Chichen decidió cuidar de Wu de por vida. Ya no puedo ver a mis padres, dijo Wu, pensando que era otra foto. Miró a Chichen durante 3 segundos, listo para perseguirlo, pero Chichen salió corriendo. Wu lo persiguió fuera del cementerio y fue corriendo tras el campo. De repente se detuvo, se giró y cargó a Wu sobre sus hombros. Wu no quería que lo cargaran. Trataba de que Chichen lo soltara, pero mientras tanto también se reía, tan fuerte que lágrimas corrían por su rostro. Entonces comprendió todo. Había olvidado decirles una última cosa a sus padres. Chichen y yo viviremos juntos por siempre. Y es así como termina el libro Revenge Love. Gracias a todos ustedes por ver los videos. En el próximo video veremos un episodio extra donde finalmente Chichen va a ser el de abajo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye, cuídense y no olviden suscribirse al canal.